una instancia de agradecimiento a Comas Perú por esta iniciativa y por la invitación para poder tocar este tema tan relevante de la educación en el contexto del mecanismo de obras por impuestos. Y el título de la exposición es también sugerente, un reto para la excelencia. Me parece que engloba todos los conceptos que previamente han expuesto muy bien Eduardo y Magdalena, porque da lugar a un mejoramiento continuo de un mecanismo que efectivamente ha probado que es sumamente útil, pero que tiene y abre posibilidades, por cierto, de mejoras en el futuro. En particular, porque Eduardo lo enfatizó muy bien, la brecha de infraestructura es alta, significativamente alta. Y en particular en el ámbito educativo tenemos un reto fundamental que enfrentar y que está catalogado como uno de los dos mayores retos en Latinoamérica por el Foro Económico Mundial, que es cerrar la brecha educativa y desarrollar habilidades para el trabajo, habilidades y competencias para el trabajo. El primero, evidentemente, sabemos bien cuál es, está relacionado a los temas de seguridad, delincuencia, es un reto significativo y tiene mucho que ver también por la forma como deben darse estos mecanismos, estas formas de trabajo entre el ámbito público y privado, a fin de evitar lo que son las experiencias negativas que se dieron hace algunos años en gobiernos subnacionales. Pero deberíamos también analizar qué cosa está detrás de esas experiencias negativas en el uso de recursos significativos y que para tragedia nacional están sentados en cuentas sin movimiento. Lo que tenemos al frente es un reto porque hemos visto una desaceleración del crecimiento, o sea, crecemos a menores tasas, pero a diferencia del pasado, estamos sentados sobre gran cantidad de fondos, que vamos a ver ahora en unos minutos, que pueden canalizarse para poder contribuir a acelerar lo que son estos mecanismos y tener la posibilidad de cerrar la brecha de infraestructura en menor tiempo. El propio ministro Jaime Saavedra hablaba justamente que la brecha de infraestructura educativa, al paso que iba, se iba a cerrar en 20 años. ¿Se imaginan ustedes que 20 años nos tome corregir las deficiencias que tenemos en el sector educativo, que son obviamente de hardware y de software? Hardware por el lado de infraestructura, capital físico, y software por el lado de docencia, de desarrollo de habilidades en los alumnos. Entonces, es un reto significativo el contribuir a reducir los plazos para el cierre de estas brechas tan importantes. Y esto está vinculado a lo que es competitividad. El reciente informe del Foro Económico Mundial arroja estos resultados. Hemos también perdido, digamos, la posición que teníamos hasta hace unos años. Somos el último país en competitividad en relación a los 4 que conforman la Alianza del Pacífico. Y esto tiene evidentemente una explicación también por la infraestructura y otras, caso de instituciones, los temas de innovación. Y ahí es donde quiero ir centrando, digamos, el tema en el ámbito educativo para poder entender cuán importante es tener claro cuál es la secuencia que debemos nosotros priorizar. Aplaudimos, por ejemplo, iniciativas como la de Beca 18, pero atacar el lado universitario sin priorizar lo que es educación primaria genera un problema, porque la evidencia es clara en relación al desempeño de los jóvenes en las universidades. Vemos acá la situación en cuanto a competencias estudiantiles, y esto es el resultado de la prueba PISA del 2012. En algunos cuantos meses seguramente tendremos resultados de las pruebas que se acaban de rendir hace poco más de un mes, PISA 2015, para mirar si es que efectivamente hemos mejorado. Pero en PISA 2012 estábamos en el último lugar. Llegar a 400 puntos en score matemático
comprensión verbal, lectura y orientación a ciencias, implica con 400 puntos estar en los primeros 60 países. O sea, fíjense, es solamente mejorar 5 puntos. Llegar a 500 puntos implica recién ahí estar en los 25 primeros países. Entonces tenemos un reto sustancial, es un reto significativo el que tenemos para poder mejorar las competencias y habilidades de los estudiantes, que a la larga es la métrica, es el indicador relevante para determinar que todo lo que estamos haciendo en hardware y software, en capital físico, ¿no?, y desarrollo de capital humano, efectivamente está dando resultados. Entonces, en esa línea, acompañando lo que es el desarrollo de competencias estudiantiles, está la consabida brecha de infraestructura en educación, calculada por el Ministerio de Educación en 63.000 millones de soles, o sea, 17.000, 18.000 millones de dólares. Eso explica el incremento efectivamente contrario recientemente por afín. Y este es el monto que Jaime Saavedra muy claramente indicaba. Al régimen que vamos, ¿no?, nos va a tomar 20 años cerrarlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso el tema medular es cómo podemos contribuir a acelerar este proceso. Ya Eduardo puso, creo, el dedo en la llaga, diciendo, y avancemos esto, ¿no?, porque el acumulado de obras por impuestos entre 2009 y 2014 llega a 1.500 millones de soles, en donde el año más significativo ha sido el año 2014. Y este año, nuevamente por la desaceleración, no hemos visto números similares al del 2014. Entonces, esto literalmente pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos, más aún ahora que estamos a puertas de un proceso electoral, para poder poner en la mesa, poner en agenda este tema tan relevante para el futuro del país. Lo presupuestado para el 2016, aquí he tomado, digamos, he pegado directamente las declaraciones del primer Cateriano, ha indicado que del presupuesto 2016 que se acaba de aprobar, el 22% total va para educación, lo que significa el 3.85% del PBI. Si les pusiera comparativamente cuánto invierte en otros países, cuánto invierte Costa Rica, por ejemplo. Estaba hace unos días con el embajador en una conferencia de la Agencia de Promoción de Inversiones en Costa Rica. 6% hace muchos años. Hace muchos años también que empresas como Microsoft e Intel decidieron invertir en Costa Rica. Es un país de 5 y pico millones de habitantes, con un nivel educativo increíble, producto de más de 20 años de invertir sostenidamente en educación. Entonces no es extraño tener 6% del PBI en un país como Costa Rica. Entonces, esto efectivamente hay que aplaudirlo, es 3.85, pero si vemos, digamos, el histórico, hemos estado entre el 3.15 y el 3.85, o sea, el que me digan 3.85 ahora versus 3.60 el año pasado, bueno, sí lo aplaudo, pero sigue siendo todavía insuficiente. ¿Se dan cuenta? O sea, el reto es cómo contribuimos a acelerar el cierre de esta brecha. Entonces, con toda la buena intención de trabajar en otros pilares, que incluye, por cierto, la reducción de la brecha de infraestructura, vemos asignaciones específicas, por ejemplo, a programas ligados a lo que llamamos el desarrollo del software, del talento, ¿no? Entonces está beca 18, cerca de 1.000 millones se van a invertir, 1.000 millones de soles. Pero voy a los colegios de alto rendimiento, ¿no? Me salto un segundo el último párrafo, y la inversión en todos los colegios de alto rendimiento es de 213 millones. Y colegios de alto rendimiento, créanme, ¿no?, hay un estudio de Gabriel Beltrán y Carlos Lacerda de la Universidad Pacífico este año, indica que los 3 últimos años de la secundaria son fundamentales para poder probar efectivamente las habilidades de los alumnos en matemática, comprensión verbal, comprensión de lectura y orientación a la ciencia. Eso es lo que va a marcar la pauta de su desempeño en la universidad. Entonces, no seamos ilusos si es que trabajamos en forma aislada, buscando optimizar un nivel educativo,
perdiendo de vista que la educación es una cadena de valor permanente, lo que la UNESCO llama, acaba de tener el Foro Económico, el Foro Educativo Mundial, el lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida. Y para poder sostener lo que es el desempeño universitario, tenemos que primero invertir sostenidamente en habilidades matemáticas, de comprensión de lectura, ¿no? Y de orientación a la ciencia. Y eso empieza en la primaria y continúa en la secundaria y se cimenta, se refuerza en los 3 últimos años de la secundaria previos al ingreso a la universidad o a las instituciones técnicas. Entonces, en este ámbito, evidentemente, ayuda muchísimo el mecanismo de horas por impuesto. No voy a entrar, digamos, en los detalles que han sido ya previamente expuestos, pero esto tiene que ser ayudado, complementado. Y también, nuevamente, los expositores que me antecedieron enfatizaron el hecho de que efectivamente esto tiene aristas que pulido, debe complementarse con más asociaciones público-privadas, iniciativas privadas, debe haber también una respuesta coherente por el lado del gobierno, y en esa línea quiero decirles, también siempre, digamos, con crítica constructiva, podemos hacer más, se puede hacer mucho más. Tenemos, con todo el susto, digamos, y el debate actual de los fondos de pensiones, pero tenemos un stock de 40.000 millones de dólares que hace mucho tiempo que no tienen instrumentos en los que puedan efectivamente colocar estos 40.000 millones, lo que ha obligado a generar dispositivos legales que permitan su colocación en el exterior. Pero podríamos explorar algunos mecanismos que permitan incrementar estas inversiones, particularmente por parte de los privados, porque en este caso es todavía un esfuerzo tímido. El privado toma 50% de su impuesto a la renta, ¿no? Y lo coloca en una obra que luego va a ser descontada de los recursos determinados, cercanos, sobrecanos de los gobiernos nacionales, que a su vez van a repagar aquello, ¿no?, que fue invertido. En otras palabras, el Estado, el gobierno central nunca va a perder, ¿no? El punto es cómo es que podemos, digamos, nuevamente asegurar que estamos priorizando las obras que se requieren, y particularmente en un ámbito educativo en donde, si vemos el total, ¿no?, y comprendiendo la importancia de la educación, el monto invertido es todavía muy pequeño. Evidentemente es plausible el esfuerzo de corporaciones privadas. Banco, por ejemplo, efectivamente ha concentrado el esfuerzo en el ámbito vial y próximamente empieza, digamos, en el ámbito educativo. Pero comparativamente, si miramos los 1.500 millones invertidos entre el 2009 y el 2014, el 2015 está en los 250 millones de soles, o sea que la inversión va a ser menor a la del año pasado. Pero comparando, observen ustedes, ¿no?, el Ministerio de Educación espera 160 millones este año. Es poco probable que se logre. Esperemos más bien el próximo año sea un año que superemos 200 millones de soles en educación. ¿Pero se acuerdan cuál es la brecha en educación? En la cultura. Era 60.000 millones de soles. ¿Se dan cuenta? Entonces, las propuestas que hagamos tienen que estar centradas en cómo contribuimos a que este mecanismo efectivamente pueda ir generando mayores opciones, de mayores montos, muy acertado efectivamente el comentario de Magdalena en el sentido de tener más proyectos viables, porque efectivamente con cartera de proyectos con estudios incipientes, poco lo que se puede hacer, pero ahí entramos nuevamente al terreno. ¿Y qué se ha hecho en los últimos años con el canon universitario, ¿no?, que está acumulando en stock sobre 4.000 millones de soles no utilizados, suficiente como para poder empezar a hacer estudios, y la ley lo permite? Entonces, algo está generando, digamos, esta suerte de marasmo, en donde hemos tenido evidentemente un sobreahorro. Si miramos el Fondo de Estabilización Fiscal, hoy día está llegando a los 9.000 millones de dólares, que no es sino el resultado de los superávits generados entre 2011 y 2013. Es decir, habría que preguntarle al Ministerio de Economía en aras de qué se hizo, digamos, este sobreahorro,
y si hemos llegado evidentemente ahora, al momento, ¿no?, que estamos enfrentando menores tasas de crecimiento, a la necesidad de utilizarlo, evidentemente con cambios en la legislación que permitan la utilización de esos 9.000 millones de dólares. No tendría sentido pensar en cofinanciar proyectos de infraestructura justamente en el ámbito educativo para poder acelerar el cierre de la brecha. Yo creo que sí. El propio Ministerio ha establecido su cartera preliminar de proyectos, pero nuevamente el Minedu dice claramente, cuenta con recursos determinados para obras por impuestos por 150 millones, ¿no?, de soles. Siendo la cartera, digamos, más importante, eso sí, digamos, debemos enfatizarlo, la cartera de centros o colegios de alto rendimiento, ¿no?, cerca de 500 millones de soles de los proyectos priorizados. Y ahí tenemos que invertir, evidentemente, porque ahí está justamente la semilla de estas habilidades que se requieren para tener un desempeño significativo en la universidad. La propuesta es utilizar los fondos ya levantados por el gobierno, que están a total disponibilidad, por ejemplo, una entidad de desarrollo, de banca de inversión o FIDE, buscando titulizar lo que son justamente los flujos que de todas maneras van a pagar los gobiernos subnacionales producto, ¿no?, de los mecanismos que utilicen, que puede ser por impuestos o asociaciones público-privadas, ¿no? La idea es emitir, aquí hemos soltado, digamos, una idea, emitir bonos Incatec, bonos de infraestructura de capacitación tecnológica. Una de las brechas fundamentales en el país es que producimos poquísimos especialistas, ¿no?, en áreas técnicas. Es decir, tenemos una brecha de infraestructura de 150.000 millones y producimos más abogados, con respeto a la experiencia de la profesión, evidentemente, ¿no?, economistas administradores que ingenieros, ¿no?, y técnicos, que son los que requiere el país. ¿Se dan cuenta? Y ahí tendríamos, digamos, una inmensa posibilidad, como oportunidades para jóvenes, en la medida que esos jóvenes sean previamente preparados en sus últimos años, particularmente en la secundaria, para poder tener las habilidades matemáticas, ¿no?, de comprensión de lectura, ¿no?, y de orientación a la ciencia que requieren estas especialidades. Esto de acá, como digo, los fondos están disponibles. El tema es que tengamos, digamos, la capacidad de poder generar los mecanismos que permitan canalizar esos fondos a las cosas prioritarias. Reitero, aquí termino, no hemos estado en una posición como la que hoy día tiene el país, de tener fondos, ¿no?, acumulados en stocks, que efectivamente hoy día tenemos un problema de flujos. Problema de flujos porque hay evidentemente menos flujos de canos o de canon. Estamos viviendo, digamos, las situaciones, digamos, de la desaceleración en la China, por ejemplo, pero los stocks acumulados no utilizados llegan a fondos que hoy es el momento de utilizarlos. Y si tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que piensa con claridad, y esperemos que así sea a partir de julio del próximo año, entonces deberíamos tener los mecanismos que permitan canalizar los fondos que a su vez nos ayuden a acelerar el cierre de esta importante brecha de infraestructura educativa y de generación de talentos. Muchas gracias.